¿Qué tal, amigas y amigos del Invite? Estamos una vez más abonando para hacer tierra buena para el Día del Señor. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, domingo Victoriano? más, ¿no? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. ¿No? Sí, Les muchísimas agradecemos gracias. porque pues ya son muchas suscripciones. Tenemos que pedirles que se suscriban porque si se suscriben vamos agarrando un mejor lugar en el ranking de YouTube y entonces los buscadores nos encuentran más fácilmente. Esto quiere decir que hay más posibilidades que otras personas lo Así vean, es, ¿no? Que así el es. mismo sistema se los vaya sugiriendo y, bueno, puede hacer bien la Sí, palabra de sí, Dios. que sea útil. Que sea útil. Esto es. Pues, si te parece, Miguel, Vamos al texto que nos a darle espacio a la conviene. palabra de Dios. Estamos en el sexto domingo del tiempo ordinario Así es. del ciclo C. Y les queremos decir que tuvimos una idea que ya desechamos de no hacer la proclamación de la palabra porque para ahorrar tiempo del video y que sean más breves. Pero la palabra es eficaz, es una palabra creadora, transformadora. Entonces nosotros no somos los importantes. No, es la Nuestras palabra. ideas no son las importantes, sino es la proclamación de la proclamación palabra. Pero podría ser una buena idea que nos dieran sus opiniones a propósito de si hacerlo al inicio, si poder concluir con la proclamación de la palabra, pues esperamos también sus aportaciones, ¿no? Perfecto. ¿Te parece? Sí, me parece muy Pues bien. vamos a la palabra. Bueno, es el Evangelio de San Lucas, el capítulo 6, el versículo 17 y luego se salta al 20 al 26. En aquel tiempo Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea, de Jerusalén y de Jerusalén, como de la costa de Tiro y Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al final reirán. Dichosos ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y los maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense de ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes, los ricos, porque ahora tienen su consuelo. Hay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Hay de ustedes los que ríen ahora, porque ya llorarán de pena. Hay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Wow. Quiero decirte antes que nada que es un texto muy significativo, de las bienaventuranzas a lo largo de mi vida y en mi ministerio. Como una bandera, que ya iré explicando por qué una bandera, y que también ya releyéndolo, meditándolo, y también orándolo, pues es un texto que hoy por hoy, en este día, me confronta muchísimo. Entonces, se me antoja mucho este texto y poderlo aquí ir desmenuzando entre los dos, pues me encanta. No podemos no tener en cuenta la versión de Mateo, ¿no? Sí. Como sabes, pues Mateo y Lucas tienen este texto. Y en Mateo, o a raíz del Evangelio de Mateo, pues es llamado y más conocido como el Sermón de la Montaña, Sí. ¿no? Porque
En el diseño de Mateo, pues está como presentar a Jesús como el nuevo Moisés. Así es. Entonces, se convierte como en el, por decirlo de alguna manera, el nuevo decálogo, ¿no? En la concepción de Mateo, pues este es el camino, porque hay que recordar, amigas y amigos, que la ley que Yahvé Dios le da al pueblo de Israel es el camino, ¿no? Es un camino. Ustedes eligen el camino, les dice en el Pentateuco, ¿no? Y bueno, en Mateo Jesús se presenta como el nuevo Moisés que indica un camino distinto, un camino que tiene que ver con esta connotación de bienestar y de prosperidad, ¿no? La bienaventuranza es justamente esto, es un bienestar espiritual y es prosperidad. Es también un estilo que está justo a lo largo de la Sagrada Escritura, ¿no? Sí. Este estilo de bienaventuranza que pues está a indicar el camino. Dicho esto de San Mateo, del Evangelio de Mateo, pues hay, como nos damos cuenta, ya decíamos que en Mateo es una montaña, en Lucas llama la atención que él baja al llano, ¿no? Baja al valle. Y fíjate, Miguel, cómo sigue esta consistencia del Evangelio de Lucas, que en el valle pues cabe más gente, ¿no? Es como este respiro. Un ámbito más amplio, más ¿no? amplio. Más universal. Más ¿no? universal. Y entonces, y también, no lo leí en ningún exégeta, pero se me antoja como estoy acá, ¿no? Estoy a tu nivel, vamos caminando, pero ahí en el mismo nivel. Y eso, bueno, a mí me conforta mucho porque es Jesús, verdadero hombre, que se pone así a mi nivel, ¿no? Y dice, vente, vamos a caminar. No es el monte en el que suben a la presencia de Dios, sino la presencia de Dios que baja al llano. Porque de hecho el texto litúrgico comienza justo así, ¿no? Así es. Y bajó, ¿no? Así es. Y bajó. Y Así entonces, es. bueno, es Dios que baja. A diferencia de Mateo, Lucas tiene 4 bienaventuranzas y Mateo tiene toda una lista de 8 bienaventuranzas. Y Lucas tiene estas 4 maldiciones o 4 ayes, ¿no? Como lo leemos en el texto litúrgico. Y según los exegetas, pues el texto o la forma lucana es anterior, ¿no? Es como más antigua. Y aquí hay una particularidad que me emociona y me confronta, y es la nueva ley, ¿no? Obviamente en el diseño de Lucas no hay como esta contundencia del nuevo Moisés, la nueva legislación, pero llama la atención que en Lucas sí hay un discurso como más personal, ¿no? Lucas, a diferencia de Mateo, habla en segunda persona, ¿no? Bienaventurados ustedes los pobres, ¿no? Así es. Ustedes los que tienen hambre, ustedes los que lloran. Bienaventurados ustedes, si por causa mía y del Evangelio, ¿no? Serán perseguidos. Hay como este diálogo ahí más directo, más personal. Con los discípulos. Con los discípulos. No es un discurso a la gente. No es un discurso universal, ahí al aire, a ver quién lo pesca, a ver a quién le cae el saco, ¿no? Podríamos decir. Sino un discurso que se hace a los discípulos. Y esto, pues, caracteriza mucho el texto, porque ya nos dice, pues, hacia dónde que somos va. nosotros. Que somos nosotros. Yo quiero referir a una enseñanza que hizo un profesor de Sagradas Escrituras en el seminario, un gran teólogo,
que está dando San Pablo en el Instituto de sí. Teología, Manuel González. Manuel González, ¿cómo no? Y este profesor nos decía que a la hora de interpretar los textos hay que fijarse mucho a quién le está hablando Jesús. En el discurso de Mateo, en la presentación, es al pueblo reunido. Pero en este momento, desde lo alto, sí, ¿no? Él desde la presencia de Dios, ¿no? Como Moisés al pueblo de Israel. Pero en este texto de Lucas se refiere estrictamente a los apóstoles y a los discípulos. Son los 12 más los que podamos estar. Sí. Y entonces, bueno, pues esto ya nos dice también de un estilo de vida, ¿no? Es decir, qué se necesita, por dónde ha de caminar el discípulo, cuál es el talante espiritual que debe tener el discípulo que ha sido llamado a seguir a Jesús. Ajá. Y esto es, como te decía yo, altamente confrontante porque de entrada, bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino, ¿no? Uh-huh. El reino les pertenece, el reino, dice en esta versión. Uh-huh. Ya a propósito de la profecía de Isaías, ya decíamos cuáles eran estas categorías de pobres, de excluidos, de marginados. Y entonces te ponen en una posición. Nosotros ya sabemos, amigas, amigos, Miguel, que no estamos hablando estrictamente de una pobreza material. Sí. Es decir, no estamos hablando de que el camino sea la miseria, ¿no? Venderlo todo y irnos a vivir abajo de un puente. Abajo de un puente, estar en la total indigencia o muertos de hambre. Uh-huh. El camino que el maestro nos pone no es ese. Uh-huh. Tiene que ver más bien con una posición religiosa, es decir, con una posición de relación con Dios y por supuesto con los hermanos. Así es. Si bien hay esta connotación de falta, ¿no? En la pobreza hay una connotación de falta que es muy importante no perder de vista, pero que tiene que ver con cómo yo me posiciono ante las cosas del mundo, ante los honores del mundo, ante las personas, las aspiraciones del mundo. Y esto pues manda patas para arriba cualquier aspiración, cualquier deseo, es decir, estamos, me parece a mí, en el centro del desapego que se necesita para poder estar en relación con Dios. Así es. Es decir, si la bienaventuranza, este camino que decíamos de bienestar espiritual, de bonanza, ¿no? De estar, porque eso es lo que quiere Dios para nosotros, que estemos bien, pasa por este proceso, como diríamos, como de despojo, ¿no? Sí. Como de despojo. Y por supuesto que esto no quiere decir que entonces yo me desatiendo de que haya hermanos, hermanas que no tengan lo necesario para vivir o que estén muriéndose de hambre y no puedo ir a decirles, pues, dichoso tú porque te vas a ir al cielo o porque ya posees el reino. No, porque es la respuesta, o sea, sí se vive como una actitud interior de respuesta a la invitación que me hace el maestro a este camino gozoso. Y entonces fíjate, cuando ya, a mí me parece, cuando ya entiendes la primera bienaventuranza, las demás es como las uvas. Como las uvas, es una explicitación, ¿no? Donde la actitud fundamental del discípulo, que después será apóstol, pues es de profunda
actitud de pobreza, donde yo no pongo la confianza en lo que sé, en mis amistades, en lo que tengo, en mis virtudes o en mi capacidad de hacer lo que sea que pueda hacer, sino en la relación con Dios. Y eso, bueno, el maestro dice que es la posibilidad de que el corazón esté en paz y de que vayas avanzando hacia la eternidad, porque no hay que perder de vista que el anuncio de la bienaventuranza va encaminado a la promesa escatológica de los tiempos mesiánicos, ¿no? Así es. Es decir, este tiempo de gozo, este tiempo de abundancia, donde ya no habrá hambre, porque es el banquete nupcial del tiempo mesiánico, donde ya no habrá tristeza. Y entonces ya te dice que la vida cristiana no puede ser, o no es compatible pues con la tristeza, con la amargura, con estar ahí posicionado en el valle de lágrimas, sino un dinamismo que transforma. Sí. Y fíjate, porque me parece como muy importante subrayar y considerar que en nuestro actuar en el mundo, ¿no? Porque decíamos, no podemos soslayar el hecho de la injusticia, de la pobreza, del hambre en el mundo, sino de qué manera nosotros estamos llamados a vivir los valores del reino justo para transformar esas instancias de muerte, porque Así son es. instancias de muerte. Y entonces, por supuesto que ya los cuatro ayes o las cuatro maldiciones, pues son la contraportada, ¿no? La contraportada de no vivir en esta posición de pobreza, Sí. donde toda mi confianza solamente puede estar en Dios. Y aquí entra pues todo ese tema del desapego, Sí. ¿no? Sí, sí. Del desapego, porque, y entonces puedes entender que no, el corazón del cristiano no puede estar apegado a eso que es efímero, que es transitorio, que no permanece, porque lo encadena. Y entonces puedes entender incluso esto de el que no me ame más que a su madre, a su padre, a sus hermanos, a su hermana, no es digno de mí. ¿Por qué? Porque el único que le puede dar consistencia a mi vida es Dios. Todo lo demás pasa. Las personas pasan, se van, tú y yo pasaremos, no permaneceremos. Las cosas pasan, las cosas se echan a perder. Este mundo es efímero, pero no se trata pues de vivirlo como en un fuchi, yo no tengo nada que hacer. No, justamente eso es lo que nos impulsa a transformar este mundo, ¿no? Así es. Entonces, wow. Así es. Victoriano, me dejaste con la boca abierta. No, el Evangelio nos deja con la boca abierta, qué barbaridad. La pobreza, yo la he reflexionado mucho, ¿no? Sí. Porque es un tema tan central en el Evangelio que cuando uno no se pregunta, lo pasa de largo, sí, o lo malinterpreta, porque muchas veces se malinterpreta esto como diciendo, qué bueno que sufres, qué bueno que te pega tu marido, aguántate. Es tu cruz, ¿no? Sí, y ya después te recompensarán en el cielo, ¿no? Yo creo que esta posición de victimización nos hace mucho daño. Es una de las cadenas peores, sí. Es una de las cadenas peores. Entonces yo descubro de tus palabras no solo el desapego, sino el vaciamiento de nosotros mismos, de nuestras ideas. El anonadamiento. Ajá, sí. Es como vaciarse de sí mismo. Sí. La persona que se dedica a conseguir la pobreza o perseguir la pobreza
Es una persona que se da cuenta que su mayor tesoro son sus propias ideas y sus propios pensamientos macabros y sus propios... sus cálculos. Ajá. El pensar por el otro, ¿no? Uy, Yo sí. pienso que están pensando, ¿no? Ustedes, bla, bla, bla. La imaginación, Sí. la imaginación, el pretender que nos den y nos den y nos den. La pobreza para mí es el no imaginar nunca, nunca. El no tener ningún mérito en la vida. Sí. No pretender que seamos meritorios en nada. No poseer absolutamente nada. Estar dispuesto a que con nuestros bienes poder servir a los demás. Sí, sí. Comprometernos, organizarnos para que todos nuestros bienes materiales, nuestros bienes intelectuales, nuestros bienes afectivos estén en función de los demás. Y no solo de nuestra familia, en función de los demás. De los demás. Sí. Por eso el mensaje es para los discípulos. Sí. Hubiera podido llamar a los lisiados y cojos y a los mendigos del Y con camino. trompetas, ¿no? Sí. Y ya les digo que sufran mucho Sí. para que en el cielo los recompensen. No. Lo dice a los discípulos. Y pensemos que en la mentalidad de los hebreos, la riqueza era una bendición y la pobreza una maldición. Cuando había un pobre, la gente sospechaba qué es lo que hizo o sus antepasados para que estuviera en esa miseria, ¿no? estuviera Es como en un esa- castigo. Sí, es un castigo divino de la vida y Dios premia a la humanidad en la riqueza. Entonces imagínate el pobre que tenía que sobrevivir. Además pesaba sobre él El la juicio. maldición de Dios. La maldición de Dios y el juicio Algo del habrás pueblo, hecho, ¿no? Y nosotros hasta cierto punto pensamos igual. Nos pesca una enfermedad y pues nosotros, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué Dios me mandó esto? castiga? Sí, tremendo. ¿Por qué no castiga a los narcotraficantes? ¿no? Ándale, sí. Entonces, pensar así, el discurso de las bienaventuranzas, o felices los pobres, o dichosos los pobres, los pobres. cae en una mentalidad hebrea que pensaba que la riqueza era la bendición. Sí, sí. Y entonces es plantearle a los discípulos Es el ver poner boca abajo. el mundo al revés. El mundo al revés. El revés. El mundo al revés. Y entonces nosotros tenemos que pensar no hacia adentro, sino hacia afuera. No que nos dan o la felicidad que yo consigo y me la apropio, Y me la apropio. sino yo les decía en una celebración esta semana a propósito del Evangelio que la felicidad para los cristianos no es una consecución, no es una búsqueda de la felicidad, sino aprovechar la felicidad que nos da el Señor para servir. Sí. Utilizas la felicidad, no la buscas. El que no utiliza su felicidad no la encuentra. Dichosos los pobres es estar poniendo en efecto, en emoción, la felicidad que Dios nos da. Que ya Dios nos da. Dentro de nosotros. Sí, y fíjate, conviene subrayar también, o quizá pensar que nos estaciona en los 10 mandamientos, ¿no? En esta, como, es como un terrenito, ¿no? En algún pasaje Jesús le dice al hombre que le pregunta, pues, ahí tienes los mandamientos y obsérvalos y ya, sí, ¿no? Ya. Eso es suficiente. Sí. Se me hace como el 6, ¿no? Ajá, sí, sí. Y los cristianos... Pasar de panzazo. De panzazo. Y los cristianos yo creo que no estamos llamados al 6. No, estamos llamados a una plenitud. A la plenitud, porque este es el ofrecimiento de Jesús. Esto que decías, de poner en acto eso que ya Dios nos ha dado. Y entonces esto cambia totalmente nuestra postura en el mundo.
Porque todos ya no estamos ahí, ay, Dios me mandó, Dios no quiso, Dios me mandó la enfermedad, Dios me mandó la desgracia, Dios me mandó este hombre, Dios me mandó esta mujer. Ajá. Me salió un hijo así. Me salió un hijo así. En la cajita de los cornflakes. como si nosotros no tuviéramos nada que ver Sí. con este dinamismo, Sí, ¿no? sí, De eso que vamos viviendo y de eso que nos pasa. Fíjate que mucha gente me ha preguntado, padre, eso es muy difícil, ¿cómo se le hace? Y en mis reflexiones, pensando en qué respuesta les puedo dar, no solo teórica, sino vivencial, la respuesta sí es muy difícil, Sí. pero es un producto de una espiritualidad. Si tú escuchas la palabra de Dios y dejas que la palabra de Dios te transforme, tienes una vida de oración, tienes una vida de meditación, una vida comprometida en una comunidad. Una comunidad. Estás fijándote siempre en la necesidad de los otros, a los que te encuentres en el camino, ver la necesidad en el otro. Puede ser un familiar, pero también un no familiar. No familiar. Entonces, este ejercicio constante de tener nuestra seguridad en Dios nos hace que esto sea más natural. Esto no es un esfuerzo, sino es un efecto de todo lo anterior que dice Lucas. Sí. Este es el capítulo 6. Ya estamos en el capítulo 6. Antes habló de muchas cosas. Y posteriormente, en la próxima semana que me toca reflexionarla, si este es un camino de libertad, la próxima semana tendremos un camino de seguridad personal. Sí. Porque estas dos cosas, la libertad y la seguridad personal, se engarzan a tal punto que permiten que tú tengas una dicha, que tú seas gozoso en tu vida. Por supuesto que no podemos pensar que hay cristianos o discípulos tristes, discípulos que se hacen los miserables, discípulos que se dan a la victimización, como decíamos antes. Sí. Porque la felicidad que brota de la palabra de Dios y de la conciencia de ser amados por Dios es lo que te da la oportunidad de vaciarte de ti mismo en la pobreza. Sí. Esto no es vender todo y irte a vivir debajo de un puente y desgarrados en las vestiduras. Y estar ahí en la indigencia, no. Porque no se trata de banalizar la pobreza. Ya decíamos que pues es una actitud religiosa y no se trata de banalizar ni de exaltar o de manipular el concepto, como a lo largo de la historia pues hemos visto que pues ustedes sufranle, ya se ganarán el cielo. No, no, es esta posibilidad de libertad. Esta posibilidad de libertad que yo quisiera ir más allá de una postura religiosa, ¿no? Es una libertad que nos da el Señor para ser sus amigos, para hacer amistad con Dios. Bueno, pues eso, relación con Dios, ¿no? Sí, la relación con La Dios. relación con Dios. En ese sentido, no en el sentido ahí de una piedad o de no, sino es una de relación orientación, con Dios. una orientación vital. Si tú estás en consecución de los privilegios, del dinero, de acumular y atesorar y para mí, todo para mí, esto te va a llevar a los ayes. Sí. Ajá. Y esto es una cuestión muy, muy peligrosa para los hombres. Sí, porque es una saciedad. Sí, es una saciedad que encadena. Es una saciedad que destruye, porque es encadenarse a lo efímero, a eso que no tiene consistencia y que no le da sentido a tu vida, ¿no? Sí, Y entonces, acá la cuestión que podríamos dejar ahí en el aire es cómo pensarlo como un camino posible, es decir, la bienaventuranza
que va siempre por más, siempre a la plenitud. ¿Cómo puede ser posible? Pues esto que decías, ¿no? Habría que como revisar si, pues, cómo estoy en mi relación con Dios, en mi oración, en mi meditación, en preguntarme cosas, cómo estoy viviendo el Evangelio. Me impacta en el día a día el Evangelio, me pregunto sobre las situaciones que están a mi alrededor, los signos de muerte, la enfermedad, la maldad, el egoísmo, etc., ¿no? Es decir, ¿cómo salgo de esos sistemas que me oprimen? Y que pues sí, es una explicación como la de la abuelita, ¿no? Pues es tu cruz y te aguantas. Sí. Y salir de esas explicacioncitas para entrar en el dinamismo de la libertad que nos ofrece Jesús. Sí. Si yo hubiera tenido una abuelita que me dijera eso, nunca habría sido cristiano. La bendición más grande es que no tuve abuelita que me dijera esas tonterías. Porque bueno, déjame decirte de mi abuela era medio atea, entonces no decía tampoco estas cosas. Yo prefiero del ateísmo a la palabra de Dios y al cristianismo, sí. pero el cristianismo es libertad, sí. es gozo, es orientación. Esta serie de bienaventuranzas me parecen que son como las estrellas que nos guían. Era lo que era la ley en el Antiguo Testamento que el pueblo judío trastocó para hacerla un complejo de cosas que los ayudaban a tener una actitud exterior. Esta la nueva ley, este nuevo decálogo, aunque no sean 10, esta nueva pedagogía de Dios es como convertirse en el cerebro antes de convertirse en las manos o los pies. En las acciones, ¿no? Sí. Y qué bueno que lo dices, porque hay que insistir en eso. Yo pienso que convertirse en el cerebro significa adoptar nuevos criterios de pensamiento. Nuevos parámetros. Son los parámetros. Entonces, no importa el dinero que tú tengas en el bolsillo, sino que la orientación de tu vida, el nuevo criterio que puedes estar estableciendo en tu vida, que todo lo tuyo sea vaciarte en el servicio. En la entrega de los demás. No importa si tienes 5 camisas, sino que vacíate, oriéntate a una profundidad espiritual que te va a dar la felicidad. Esto para mí es lo que me hizo cristiano, es lo que me hizo estar enamorado de Jesús. Y estar enamorado del proyecto de Jesús significa que yo tengo que estarme revisando y revisando, porque pues muchas veces se me sale lo Miguelito y comienzo a actuar pues de una forma distinta. Eso es. Así se nos sale. Y entonces, bueno, pues amigas, amigos, ahí está lo que el maestro nos está invitando a vivir en la lógica de podemos ser libres. Podemos ser libres y caminar en este sentido del reino. Que pues a lo largo del Evangelio pues iremos reflexionando, profundizando y pues dejando que nos vaya impactando, ¿no? Muy bien. Pues si les fue útil esta reflexión y las otras, suscríbanse, nos ayudan para que mucha gente pueda utilizar estos conocimientos. Gozarse con la palabra. Enamorarse de la palabra, dejarse transformar por la palabra. Denle like y suscríbanse. Compartan. Bendiciones.